Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the sense of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. Mi tío cumple años y le envié dinero directamente a su cuenta bancaria en México por Western Union. Está tan ocupado aprendiendo a tocar el acordeón que no tiene tiempo para ir a recoger efectivo. Además, depositar directamente a su cuenta es mejor regalo porque es fácil, rápido y es silencioso. Suena hermoso, ¿no? Western Union, envíelo como prefieran. Servicios ofrecidos por Western Union Financial Services Inc. NMLS número 906983 o Western Union International Services LLC NMLS número 906985. Con licencia de transmisores de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Dixo Bailey presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos al Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy vamos a viajar al mundo de la fantasía y al universo de Trump y su promesa de las deportaciones. ¿Por qué decimos que es una fantasía? Porque después de analizar bastante el tema, nos dimos cuenta que se trata de una propuesta de campaña que es de muy difícil concreción, casi diría imposible. Y te lo voy a explicar. Vamos a empezar por la promesa de Trump. Él dijo que va a deportar a 15 millones de inmigrantes ilegales. En realidad las cifras son diferentes porque se supone que hay 11 millones registrados y en todo caso habría que sumar quizás unos 2.300.000 de ilegales que se sumaron en los últimos tiempos, pero nunca llegan a 15 millones. Vamos a partir de esa cifra de 11 millones de ilegales que se comprometió a echar de los Estados Unidos. En lo inmediato va a ser 1,5 millones que son los que están en una situación más vulnerable porque se trata de casos donde están judicializados y con una condena de expulsión pendiente. Empecemos por lo más sencillo. ¿Cuánto costaría echar a 11 millones de indocumentados de los Estados Unidos? Te voy a dar una pequeña cifra, muy pequeña, 256.000 millones de dólares. ¿Cómo se construye esa cifra? Es bastante sencillo. Mira, para expulsar a un indocumentado vos tenés que cumplir 4 pasos. El primero es atraparlo, es decir, arrestarlo. Si vos multiplicás el costo que tiene ese arresto, llegás a la increíble cifra de 89.300 millones de dólares. El segundo paso es detenerlos, es decir, tenés que ponerlos en algún lugar mientras tramitas la expulsión. Ahí el gasto es un poco mayor, 167.800 millones de dólares. Después tenés que juzgarlo porque hasta donde sabemos Estados Unidos es un estado donde rige los derechos. Entonces tenés que crear todo un procedimiento para cada uno de ellos. Te aviso que hay 3,6 millones de casos pendientes de expulsión. A eso vamos a tener que sumarle otros 11 millones. El costo, 34.100 millones de dólares. Y después, por supuesto, tenés que subirlos a un bus o llevarlos en un avión a su país de origen, porque no es que los echás y le decís váyase y el señor sale con su bolso con rumbo desconocido. El costo de esa deportación, 24.100 millones de dólares. Para que entiendas la cifra de la que estamos hablando, es más o menos 1/3 de lo que gasta Estados Unidos en defensa. En la actualidad, el presupuesto federal para migraciones, que incluye no solamente el cuidado de fronteras, sino también este proceso de expulsión y hasta también la vigilancia del ingreso de sustancias prohibidas, desde narcóticos hasta contrabando, 43.000 millones de dólares. Creo que si Elon Musk y el empresario indio que se parece a Apple, el de Simpson,
van a hacer un proceso de recorte de gasto del Estado, se les va a ir por acá unos 256.000 millones de dólares. Sin contar con el detalle que el Departamento de Eficiencia Administrativa arranca con 2 jefes. Bueno, pero eso es otro tema que lo vamos a tratar en otro hilo. Vamos a desglosar estos costos porque es muy interesante entender cómo funciona. Miren, la oficina encargada de los arrestos, ¿sí?, que es, digamos, un departamento que se dedica simplemente a ir lugar por lugar buscando ilegales. Tiene 8.700 agentes. O sea, con 8.700 agentes vos tendrías que encontrar, arrestar y deportar a 11 millones de personas. Claro, esto no alcanza, porque la oficina tiene 235 departamentos en Estados Unidos, en el extranjero, y hablamos de miles de ciudades en todo Estados Unidos. ¿Y dónde los detenés? Mira, hoy la capacidad máxima que tiene el ICE, o sea, la Oficina de Fronteras de Estados Unidos, es de 150 centros de detención propios, privados o estatales. En este momento solamente podría alojar a 435.000 personas. Y si vos decís 11 millones de personas, divididas en 4 años que duraría el gobierno de Trump, estamos hablando de más de 2,5 millones de personas por año. 430.000 espacios o plazas, y tenés que conseguir 2,5 millones de lugares. Te están faltando 2,1 millones. Con eso tendrías que invertir, el cálculo está hecho por el American Immigration Council, 66.000 millones de dólares de inversión para conseguir nada más el alojamiento para esos 2,5 millones de personas. Y después tenés que juzgarlos. La cantidad de juzgados que hoy tiene el sistema de justicia de Estados Unidos son cortes especiales para la migración. Son 734 jueces, ¿sí?, con 1.100 salas de audiencias. Necesitaría sumar solamente para procesar 2,5 millones de personas y expulsarlas, 187 jueces por año, con sus correspondientes salas para sesionar, alcaldías para alojarlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el costo de deportación? Porque también esto, si vos me preguntás por qué llega a esta cifra, porque cada deportación sale hoy $24.000 en todo el proceso. Es decir, que vos vas a invertir $24.000 para poder expulsar a un indocumentado. Y claro, vos me decís 256.000 millones, es un montón de dinero, pero ¿estará dispuesto a gastarlo? Te cuento que la cifra no se acaba ahí, porque vos tenés que ver el costo y también la pérdida que asumirías, porque, ¿sabes qué? Ya se hizo un cálculo de cuál sería el impacto de la deportación. Haría disminuir el PBI de Estados Unidos entre un 2.6 y un 6%. Esto es una cifra que va de los 711.000 millones de dólares a 1.6 billones, o sea, millones de millones. ¿Cómo se llega a esta cifra? Porque claro, los inmigrantes no son vagos, no es gente que se queda tirada en un sillón. Los inmigrantes trabajan, y trabajan mucho. Es más, si vos vas a las cifras, te voy a dar un ejemplo para que entiendas cuál es la función de los inmigrantes. Trabajos domésticos. El 6% de los indocumentados hacen trabajos domésticos. Solamente el 2% de los inmigrantes legales hacen ese trabajo. Y el 1% de los norteamericanos se dedican a esa tarea. El impacto sería mucho mayor porque, claro, vos tenés 11 millones de personas que se tendrían que ir. Representan 1,5 millones de personas que trabajan en la construcción, con lo cual construir una vivienda sería mucho más caro y después te voy a explicar por qué. En hotelería, 1.100.000 personas. En los servicios, otro 1.000.000. En la industria, 714.000. Es decir, esos son documentados, son tomados por estos sectores, pero claro, porque su costo es mucho menor.
Y para que te des una idea, hoy en Estados Unidos hay 7 millones de desempleados. Y te pregunto, estamos con matemáticas básicas. Si el desempleo es de 7 millones y se van 11 millones, ¿qué crees que puede suceder? Es claro, ¿no? No va a haber suficiente mano de obra y los indocumentados cumplen una función. Adelante con la deportación. Make America pequeña again. Pero vamos a seguir. Vos dirás, bueno, pero en última instancia, Estados Unidos lo que está haciendo es perder dinero. No necesariamente. Vamos de nuevo a los números. Siempre quiero que entiendas que acá en el Globo hablamos de cifras, ¿sí? No de pareceres. Los pareceres en la vereda, en el Globo tenemos datos. Veamos cuánto aportan estos indocumentados. 46.800 millones en impuestos federales. 29.300 millones en impuestos estatales y locales. 256.000 millones en consumo. 22.600 millones a la seguridad social. Y 5.700 millones al sistema de salud. Cuando se vayan los 11 millones, esos aportes van a desaparecer. Y esos son algunos de los costos que tendría que asumir. Te lo resumo fácil, el 30% de la construcción tiene que ver con los inmigrantes ilegales. El 28% de los trabajos agrícolas involucra a inmigrantes ilegales. Imagínate quiénes son los que recogen la cosecha de naranjas en California o la de maní en Texas. Son los inmigrantes ilegales. Y el 25% de los servicios y limpieza, servicios más limpieza de oficinas corporativas, es hecho por inmigrantes ilegales. Quizás se tengan que acostumbrar a vivir un poquito más sucios, pero bueno, va a haber que cumplir con las deportaciones. ¿Por qué te digo que es un problema enorme? Porque no solamente va a traer un perjuicio interno. Sabemos que por lo menos el 26% de los inmigrantes ilegales son mexicanos. Entonces tenemos que hablar de México. Nos obliga a hablar de México. Hoy México, si Trump decidiera deportar en masa y llevarlos hasta la frontera, se sabe que va a haber un problema enorme con el gobierno mexicano. Porque no es un acuerdo consensuado, él quiere cerrar las fronteras. No solamente controlarlas, cerrarlas. En el 2023 México le vendió a Estados Unidos mercancías por un total de 593.000 millones. Por un valor en Estados Unidos de 593.000 millones. El 87% eran bienes manufacturados. Y Estados Unidos le vendió a México 588.000 millones. Y, a ver, el saldo es favorable a Estados Unidos. ¿Qué pasaría si Estados Unidos y México entran en un conflicto? Claramente el primer socio comercial y sus negocios entrarían en crisis. Porque claro, México no tomaría a la ligera una acción de deportación masiva. Y México es el primer socio comercial de Estados Unidos, seguido por China y la Unión Europea. Eso es un contexto que tenemos que tener en cuenta para la deportación. Vamos a algunos costos para que entiendas por qué va a ser un problema con México. Hoy México produce 5,3 millones de automóviles por año, son su principal exportación. Estados Unidos produce el doble, 10 millones. Trump quiere que esa producción vuelva de México, que esos capitales vuelvan de México y se instalen en Estados Unidos. Por supuesto que tiene una herramienta de presión que es, además de cerrar las fronteras, imponer un arancel, o sea, un sobrecosto a cada auto que venga de México del 100%. Es decir, que si se vende a $5.000, va a valer 10.000. Con la idea que se fabrique en los Estados Unidos, que sea tan caro el costo mexicano, que eso lleve a que Estados Unidos tenga de regreso su industria. Pero tampoco es tan sencillo. Mira, vamos a un dato para que lo entiendas. Hoy el salario mínimo en México está en $440. El salario promedio en Estados Unidos es de $5.833. La hora se paga en Estados Unidos $46.35 frente a los $8.24. ¿Sabes qué significa esto? Significa que fabricar un auto en Estados Unidos cuesta promedio entre $1.500 y $2.500 más. Es el precio de costo. Cuando un auto se importa $5.000 te das cuenta de la diferencia.
Y entonces vamos sumando problemas. Menos mano de obra, mayores costos, porque el 60% de un automóvil es costo laboral. Entonces Estados Unidos va a fabricar más autos, pero más caros. Y va a tener mayor cantidad de empleados. Pero sí, cuando falta mano de obra, ¿qué es lo que sucede? Empieza la puja por contratar a los mejores. Eso sube los salarios. Y si suben los salarios, sube el precio. Si el 60% de un auto es salario, si tenés que aumentar los salarios del trabajador, te va a salir bastante más caro el auto. Es 1 más 1, así funciona el mercado desde el principio de los tiempos. Entonces vas a tener menos ingresos, menos consumo. Vas a recibir menos dinero para las arcas del Estado, porque van a haber menos impuestos que se van a pagar. Vas a tener mayores salarios y mayores costos. Eso implica inflación. Y eso implica que quizás se te dé vuelta la torta, porque de pronto vas a decir, y encima tengo que gastar 256.000 millones para echarlos, con lo cual aumenta el gasto estatal. Y si vos haces la sumatoria de todo esto que te estoy contando, te vas a dar cuenta que hay algo que es impracticable, y es la deportación masiva. Vamos de nuevo para que entiendas. Te recuerdo las cifras. Casi $1 billón de intercambio con México, que va a ser el principal destinatario. Y hay un costo más que no se nos tiene que pasar de alto, que no es solamente con México el problema. Porque la ley te obliga, en el caso de una deportación, a que vos devuelvas a su país de origen al inmigrante ilegal. Y entonces vas a tener que enviar aviones, muchos aviones o barcos. Para que te des una idea, un avión con 150 plazas cuesta $170.000. De ahí que surgiera la cifra de $24.100 millones. A los de México los podés llevar en un bus, perfecto. Y acá viene el otro problema que Trump no está considerando. ¿Y qué pasaría si Nicaragua, que tiene aproximadamente 350.000 indocumentados en Estados Unidos, se niega a recibir ese avión? ¿Y si lo hace El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela y Colombia? Y dicen que esos aviones acá no aterrizan. ¿Qué vas a hacer con tus deportaciones? Recordá, el 26% son mexicanos. Para ese caso, Trump tiene un as en la manga, pero es un as que dibujó con un marcador porque no es real. Él quiere aplicar una ley de 1798 que le permite deportar automáticamente y casi sin juicio a los inmigrantes ilegales, amparándose en un estado de guerra. Eso se creó ya en la época en que peleaban para independizarse del Reino Unido. Y se aplicó en esa época y se aplicó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, en la Primera y Segunda Guerra Mundial se aplicó porque había un estado de guerra con una declaración de guerra. Para poder aplicar esta ley, debería previamente declararle la guerra a todos los países a los que quiere enviar los inmigrantes ilegales, si no es inaplicable, porque tenés que volver a los juzgados. Y entonces es una rueda que gira y siempre vuelve al mismo punto. Vamos de nuevo con las cifras, como llegamos a 256.000 millones, 89.000 millones en arrestos, 167.000 millones para mantenerlos detenidos, 34.000 millones para procesarlos judicialmente y 24.000 millones para llevarlos a sus países de origen. Y en todos estos pasos hay inconvenientes. Y al final del procedimiento, la economía de Estados Unidos puede caer entre un 2,6 y un 6%. ¿Vale la pena? Voy con un dato de cierre para que entiendas de quién estamos hablando y de qué estamos hablando cuando hablamos de Trump. En el año 2016 ganó las elecciones prometiendo un muro en toda la frontera de México, que además iba a pagar México, ¿eh? No se olviden de esto. Expectativa versus realidad. De los 3.142 kilómetros que tiene la frontera entre México y Estados Unidos, apenas completó 76. No me estoy equivocando la cifra. Solamente completó 76. En 727 kilómetros hizo mejoras. Hoy el muro está en algunos puntos. Pero lo que construyó realmente Trump, gastándose
15.000 millones de dólares, fueron 76 kilómetros de muro. Y cerramos con esto. Representa el 2.4% de la frontera común. Y quizás esas sean las posibilidades de que pueda aplicar su plan de deportaciones, porque frente a los números es muy difícil decir que esto no sea más que otra promesa de campaña que en los discursos encendidos parece funcionar, pero después de que se vota se convierten en humo. Y Trump siempre fue un enorme vendedor de humo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Me podés encontrar en X, en Nacho MDEO, o como Nacho Montes de Oca ahora también en Blue Sky, que es una nueva red alternativa. Esto es El Globo, en donde nos elevamos para bajar fantasías y te traemos de regreso a la realidad. Nos encontramos en la próxima. Una producción de Dixo. Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the scents of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. Mi tío cumple años y le envié dinero directamente a su cuenta bancaria en México por Western Union. Está tan ocupado aprendiendo a tocar el acordeón que no tiene tiempo para ir a recoger efectivo. Además, depositar directamente a su cuenta es mejor regalo porque es fácil, rápido y es silencioso. Suena hermoso, ¿no? Western Union, envíelo como prefieran. Servicios ofrecidos por Western Union Financial Services Inc. NMLS número 906983 o Western Union International Services LLC NMLS número 906985. Con licencia de transmisores de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.